Let's go. Soy Rosana Palacios y después de más de 19 años en el sector de la belleza, te demostraré que un negocio es más que facturas. En el episodio anterior empezamos hablando de mentalidad y quería explicaros por qué he decidido que este tema sea el primero. Para mí la mentalidad es lo que realmente hizo que mi vida cambiara completamente. Sin una buena mentalidad, nada de lo que hagamos después va a funcionar. Cuando yo empecé en el mundo del crecimiento personal, empecé a darme cuenta que la forma de pensar que yo tenía era, vamos a llamarla, antigua. Era una forma de pensar que me habían enseñado desde pequeña, pero que realmente no se adaptaba para nada al tipo de vida que yo llevaba. Entonces, ¿qué pasa? Que me empecé a dar cuenta que todos los pasos que yo iba dando, en este caso en mi negocio, no funcionaban. ¿Por qué? Porque mi mentalidad estaba como en el pasado, estaba como atrancada. Cuando eso empezó a cambiar, todo empezó a fluir de otra manera. Sin una buena mentalidad, nada de lo que venga después va a funcionar. En este caso voy a hablar de mi negocio. Y voy a hablar de la mentalidad de autoempleada versus la mentalidad de empresaria. La mentalidad que yo tenía era de una autoempleada totalmente. O sea, yo trabajaba para mí, pero al final trabajaba más horas que cuando trabajaba para otra persona. ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía era trabajar. Sabía trabajar muy bien, se me daba muy bien trabajar, pero no sabía gestionar mi negocio. ¿Qué tiene que ver la gestión del negocio con la mentalidad? Pues básicamente todo. Porque sin esa mentalidad de empresaria, para ti la única finalidad que tienes es eso, trabajar. Una empresaria gestiona su salón, delega su salón y delega tareas que no son necesarias no es necesario que haga ella. Por ejemplo, yo tengo un salón de estética y yo estaba todo el día haciendo uñas, barría, limpiaba, cogía citas, atendía clientas, cosas que al final me impedían hacer otros trabajos como, por ejemplo, creación de programas, creación de formaciones, formarme yo, por el hecho de pensar que mi única función era trabajar. En el momento que eso empezó a cambiar, mi negocio empezó a crecer. Si tú nunca tomas acción, siempre vas a estar en el mismo sitio. Y llega un momento que tú ya como persona, no tienes más horas en el día y no vas a llegar a subir. Siempre vas a estar en la misma línea. Tú puedes llegar muy arriba, pero siempre te vas a mantener ahí. Nunca vas a poder escalar. Porque para escalar tienes que empezar a tener esa mentalidad de empresaria, formar un equipo, crear ese equipo, delegar en él y crecer. Tu negocio crecerá tanto como crezcas tú. Y si no sabes dónde quieres ir, terminarás estando donde no quieres estar. ¿Qué me hizo cambiar mi mentalidad a mentalidad emprendedora? Pues mira, yo llegó un momento que tenía todo lo que yo creo que cualquier persona desea. Tenía un trabajo exitoso, ganaba mucho dinero, tenía una familia maravillosa, una pareja que amo y que me ama, mi hija, todo en mi vida estaba bien. Pero yo no era feliz y no sabía por qué. Hablando con personas, más concretamente con mi pareja, y diciéndole, Peque, es que tengo todo y yo me siento que no soy feliz, que me falta algo. Y descubrí que lo que me faltaba era yo. Yo había estado toda mi vida dando a los demás, haciendo por los demás y nunca hacía por mí. En el momento que yo empecé a valorarme yo, a sentir que lo que yo quería prevalecía antes de lo que quisieran los demás, ahí es cuando mi mente empezó a cambiar y además empecé a tener como esa gana de seguir ahondando y seguir buscando ese cambio que, al darme cuenta que tenía que hacerlo, me estaba guiando por un camino que realmente me estaba llenando. En el momento que yo empecé a formarme en mí o empecé a priorizarme yo antes que al trabajo, fue cuando realmente mi mentalidad se empezó a abrir y empecé a ver cambios en mi salón.
no solo cambios en mi salón como tal, sino cambios en el equipo, en la forma de comunicarnos, en el simple hecho de entrar en el salón y ver ese cambio de actitud de tus compañeras, en la forma de tratarte, en la forma de comunicarse. La mentalidad para mí, o sea, ese cambio de mentalidad para mí fue, creo que, el cambio más radical que yo llegué a notar. O que yo pude hacer, mejor dicho. Hay 3 palabras que en una de las formaciones que yo hice, mi mentor, uno de mis mentores, las dijo, y son palabras que creo que todo el mundo debería de eliminar de su vocabulario. Esas 3 palabras son "ya lo sé". Yo era una persona que no me seguía formando porque yo decía, ya lo sé, si es que yo ya sé hacerlo todo, si es que yo ya lo sabía. Y en el momento que te das cuenta de que tú no sabes, que no todo lo sabes, imposible que lo sepas todo. El momento que tú esas palabras las quitas de tu vocabulario y realmente te abres a aprender, a conocer y sobre todo a autoconocerte, jolín, ahí tu vida, créeme que cambia muchísimo. Porque te permites realmente conocer otras cosas, conocer otras opiniones, a otras personas, a otras situaciones, a otras circunstancias, conocer. Y muchas veces eso te sirve también para conocer lo que no quieres. No simplemente aprendes. Tú vas a una formación y yo siempre lo digo, muchas veces voy a una formación y no aprendo algo que me gusta, pero sí aprendo algo que no me gusta. Y eso lo aplico en lo que yo no quiero hacer y lo que yo no quiero en mi vida. O en mi negocio, o en mi pareja, o en lo que sea. Si tú tienes todo el rato el ya lo sé, nunca vas a abrir tu mente a nuevas experiencias. Me emociona mucho este tema porque el hecho de recordar todo el camino que llevo avanzado, el darte cuenta de que el problema está en ti, siempre tendemos a culpar a los demás de lo que nos pasa, porque es lo fácil, pero nunca nos miramos a nosotros mismos y realmente no somos capaces de reconocer que nos equivocamos y que que no todo lo hacemos bien. Entonces, yo ahora, después de ya realmente haber hecho ese cambio, que todavía me queda mucho por avanzar, lógicamente, pero el ser consciente de que las situaciones las provoco yo, porque una cosa os digo, nadie tiene la capacidad de hacerte daño. Nadie. Al final es como tú te tomas lo que la otra persona te dice. El tú ser consciente de eso, ostras, es muy fuerte, ¿eh? Y quizás eso es lo que a mí me hace querer transmitir esto, porque sé que muchas y muchos os podéis encontrar en esa situación que yo me encontraba hace 2-3 años de ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo todo y no estoy feliz? ¿O qué me falta? Entonces, el poder yo ayudar de alguna manera a que sepáis que no estáis solos, que hay salida, que hay... de verdad que es que se puede, que realmente tú puedes ser feliz con tu negocio, que puedes tener un negocio rentable, que puedes no estar 24/7 en tu negocio, que puedes vivir de tu negocio y que tu negocio puede funcionar mejor sin ti incluso que contigo. O sea, el yo recordar todo este paso, todo este camino que he dado y que estoy recorriendo, o sea, es que brutal. Es que no sabría cómo explicároslo. Sí, quizá tenga que grabar otro episodio. Y precisamente por esto es por lo que he querido grabar este podcast, porque todo este camino que yo estoy recorriendo, o sea, tengo tanta información y tanto que mostraros y que transmitiros, que sé que os va a poder ayudar y al final lo que yo quiero es es crear una comunidad que nos podamos ayudar todos. Así que
Si alguno o alguna de vosotras se encuentra en esta situación o ha pasado por algo similar o incluso está pasando por eso, hacedmelo saber en comentarios porque de verdad que entre todos nos podemos ayudar. Así que dale like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo episodio de Más que Facturas. Let's go.